Muy buenas camaradas, soy Marcos Vázquez y hoy os doy la bienvenida a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Hoy me consultan mi opinión en relación a un documental reciente sobre dieta cetogénica o dietas bajas en carbohidrato en general llamado Fat Fiction. Hay una pregunta sobre el posible efecto negativo de los antioxidantes en el cáncer y aprovecho para explicar un poco más todo el tema de radicales libres, de antioxidantes y de por qué debemos tener cuidado con los suplementos. Nos consultan también sobre el ácido araquidónico, si realmente es proinflamatorio y si esto es malo per se. Hablo también de la importancia del entrenamiento de fuerza en corredores o atletas de endurance en general. Y por último nos preguntan sobre tratamientos estéticos para la pérdida de grasa y qué diferencia existe entre esta pérdida de grasa, en el caso de terapias que realmente funcionen, que son pocas, respecto a la pérdida de grasa causada por el déficit calórico. Antes de pasar a las preguntas, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, empezando por Paleobull, que fabrica barritas energéticas basadas en comida real, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto y sin endulzantes artificiales, que es panacea. Y en agosto sacó un nuevo producto llamado Elixir, que contiene colágeno y triglicéridos de cadena media y personalmente me encanta con el café. Los triglicéridos de cadena media elevan la producción de cuerpos cetónicos, así que es ideal para los que no desayunáis o hacéis dieta cetogénica, pero es útil en cualquier caso para todos. Y tuvo tanto éxito Elixir que se quedaron sin stock varias semanas, pero me dicen que ya tienen nuevas unidades, así que os recomiendo echarle un vistazo en paleobull.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y nos acompaña también Willetics, que es una marca deportiva que fabrica de momento combas de alta velocidad fabricadas en aluminio. Ya he hablado muchas veces de los beneficios de saltar comba para mejorar la resistencia aeróbica, pero también la coordinación, la agilidad y desarrollé además una guía de entrenamiento con comba de 9 semanas que podréis encontrar en willetics.com. Y otra cosa es que desde ayer podéis comprar también mi libro Invicto en papel, porque varios me habéis mencionado que no lo queréis comprar en Amazon, así que les pedí a Willetics que lo suban también a su web y además lo entregan en 24-48 horas, mientras que Amazon suele tardar más días, ¿no? Y al igual que con Paleobull, al usar el código FR10 tendréis un descuento extra del 10% en todos los productos. Y ahora sí, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, soy Tente del puerto de Santa María. Quería agradecerte y felicitarte por todo lo que haces y mi pregunta es relacionada con el documental que se puede ver en Prime Video, Fat Fiction. Si lo has visto y cuál es tu opinión sobre lo que en él se cuenta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La verdad, no suelo ver documentales de nutrición porque rara vez son fuente fiable de información y Fat Fiction, por desgracia, no es la excepción. O sea, lo vi hace unos días precisamente porque recibí varias consultas sobre él y como suele ocurrir, pues tiene un sesgo muy marcado y muestra solo una parte de la realidad. He criticado previamente documentales sobre veganismo como What the Health o más recientemente Game Changers. Si os interesa podéis buscarlo en el blog. Y estos documentales pues hacen afirmaciones totalmente falsas sobre nuestra biología, tergiversan la evidencia científica y básicamente son propaganda más que otra cosa, son ideología. Pero Fat Fiction no es muy distinto, ¿vale? O sea, presenta el extremo opuesto y hablaré ahora de algunos puntos que tengo aquí anotados que quiero destacar. No son los únicos, tampoco quiero hacer demasiado spoiler para quien lo quiera ver. Pero bueno, primero, rescatando lo positivo, es cierto que resume bastante bien pues, la guerra absurda que durante décadas se llevó a cabo contra las grasas, que se les culpaba de la epidemia de obesidad, de la enfermedad coronaria y de casi todos los males de la sociedad. Eso hizo que cobraran más protagonismo las dietas bajas en grasa, llenas de productos light, con más azúcar que se usó muchas veces para darle sabor a los alimentos a los que se quitaba la grasa. Y toda esa estrategia fue un claro error. O sea, hizo a la población tener miedo a alimentos muy nutritivos como los huevos o los lácteos enteros y a reemplazar las grasas naturales por productos con más azúcar, ¿no? Con más grasas artificiales como las grasas trans que se empezaron a usar, por ejemplo, en las margarinas, ¿no? Que de hecho las vendían como versiones más saludables de la mantequilla, aunque hoy sabemos que esas antiguas margarinas eran muchísimo más perjudiciales, ¿no? También se multiplicó el consumo de aceites vegetales de semillas, como colza, soja, maíz, etcétera, que tampoco son nada recomendables para cocinar, como también he comentado en algún artículo.
Estoy de acuerdo con algunas de las críticas que hacen también a la pirámide de alimentación actual, donde encontramos pan y galletas en la base, que es algo de lo que también he hablado en varios artículos. Después, ya en términos de la alimentación que proponen, plantean una dieta baja en carbohidratos, cetogénica en muchos casos, plantean o muestran un montón de casos de éxito en personas que perdieron peso, que revirtieron su diabetes, etcétera, etcétera. Y a ver, yo he hablado muchas veces de esto, o sea, creo que estas dietas no son solo perfectamente válidas, sino que en personas con algo de resistencia a la insulina pues suelen funcionar bastante mejor que las dietas clásicas con un 50 o 60% de carbohidrato. Y por desgracia muchas personas tienen algún grado de resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, como digo, hay bastantes cosas rescatables del documental, pero los problemas vienen cuando, al igual que ocurre con otros documentales, pasan ya a afirmar que esta no es solo una dieta posible, sino que es la mejor dieta posible, en todos los casos y para todas las personas, ¿no? Y esto es un error. De hecho, critican constantemente las dietas bajas en grasa, con afirmaciones de uno de los protagonistas, de Tim Noakes, que dice, por ejemplo, que la dieta baja en grasa es un genocidio, ¿no? Y a ver, el problema aquí, una vez más, es poner excesivo énfasis en los macronutrientes y muy poco en los alimentos. O sea, una dieta alta en carbohidratos buenos, no procesados, no refinados, va a ser mejor en casi todos los casos que una dieta alta en grasas de poca calidad, sin suficiente verdura, también con más procesados, etcétera. Después, a la hora de explicar la obesidad, se centran únicamente en la insulina como una hormona terrible, y aunque es cierto que la insulina bloquea la quema de grasa, sabemos que a igualdad de calorías y de proteína va a haber poca diferencia en la pérdida de grasa independientemente del ratio de grasa y carbohidrato que usemos, ¿vale? Eso en general, aunque como decía antes, en personas con algo de resistencia a la insulina y baja actividad física, las dietas altas en grasa suelen funcionar mejor, pero es un error culpar a los carbohidratos o a la insulina de la obesidad, ¿vale? Igual que era un error hasta hace poco culpar a las grasas. O sea, como regla general, cualquier documental que intente culpar a un único factor por un problema tan complejo como la obesidad, ya sabes que está sesgado, ¿no? O sea, los documentales veganos culpan a los productos animales, aunque hemos consumido estos productos toda nuestra historia como humanidad, pero ahora resulta que son un problema para la salud y esto no tiene sentido. Pero, por otro lado, los documentales como Fat Fiction culpan a los carbohidratos, que también los hemos comido durante toda nuestra historia, ¿no? Y la realidad es que la obesidad es multifactorial, depende de muchas más cosas que de la alimentación, y si tuviéramos que buscar un culpable principal, que no único, ¿vale? Pero principal en el caso de la alimentación, serían sin duda los ultraprocesados, ¿no? Que representan un porcentaje cada vez mayor de nuestra dieta y al ser tan hiperpalatables pues hacen que comamos más, que se sobreestimulen nuestros sistemas de recompensa cerebral, etcétera. Entonces, resumiendo, tiene mensajes rescatables, tiene mensajes ciertos, pero tiene un sesgo muy marcado hacia la dieta muy baja en carbohidrato, cetogénica en muchos casos, y si bien estoy totalmente de acuerdo en que funcionan muy bien en muchos casos y que han sido injustamente demonizadas, o lo sigue siendo por algunos profesionales de la salud que están desactualizados, ¿no? Porque estudiaron en la carrera que es mala, o siguen confundiendo cetosis con cetoacidosis, pero eso no quiere decir que estos enfoques sean los mejores para todo el mundo, o que los carbohidratos per se sean malos, o que la insulina sea responsable de la obesidad, ¿vale? Estas ideas son equivocadas y por eso hay que ser muy escéptico con bastantes de las afirmaciones que se hacen en el documental. Y para terminar, reitero que cuando veáis un documental o un libro que presenta una causa única de la obesidad o una dieta única para todo el mundo, pues cuidado, porque seguramente te están engañando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro programa El Plan Revolucionario ponemos distintos porcentajes de carbohidrato según tu porcentaje de grasa, según tu nivel de actividad física, según tus preferencias también. En De Cero a Ceto hablamos de los beneficios de realizar un ciclo de cetosis de vez en cuando, pero lo planteamos como una herramienta puntual para un periodo puntual, no como la mejor dieta para todo el mundo en cualquier momento, ¿vale? Eso no tiene sentido, ni hemos conocido ninguna población humana, ni siquiera los inuit, que pasaran gran parte del tiempo en cetosis. Así que eso, pensamiento crítico y cuidado con estos documentales que presentan únicamente una parte de un argumento. Hola Marcos, soy Daniel Doviedo y lo primero saludarte bueno, darte las gracias por tu gran trabajo. Quería preguntarte sobre un estudio reciente de la Universidad Hebrea que publica la revista Nature y que dice
los alimentos ricos en antioxidantes pueden aumentar el riesgo de cáncer. Y continúa diciendo, según un estudio, los alimentos ricos en antioxidantes como el té negro, el chocolate y las bayas pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Quería saber qué opinas sobre este estudio, si lo conoces. Hace poco nos hablaste de los beneficios de los arándanos y de los frutos rojos en general. Así que bueno, a ver cuál es tu opinión. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Conozco el estudio, pero por aclarar, lo que estás leyendo no es el estudio, sino lo que aparece en la prensa. Y he visto el artículo en varios periódicos grandes que, por desgracia, cuando hablan de nutrición o de salud en general, tienen poco más criterio o el mismo criterio que muchos documentales de Netflix, ¿no? Pero bueno, repito, conozco el estudio que no descubre nada nuevo y después comentaré lo que realmente se encontró en este estudio, pero quiero aprovechar la pregunta para dar una visión más general de los antioxidantes y cómo creo que deberíamos pensar en ellos, ¿vale? Porque es relevante para interpretar este tipo de noticias. Primero, ¿qué son los antioxidantes? Pues básicamente son moléculas de distinto tipo que previenen la oxidación de nuestras propias moléculas, de nuestras proteínas, de nuestro ADN, etc. ¿Y qué hace que se oxiden nuestras moléculas? Pues sobre todo los radicales libres, que a su vez son moléculas inestables, que para estabilizarse deben robar, entre comillas, electrones de otras moléculas. Y al robarles estos electrones las dañan y generan además reacciones en cascada, porque ahora esta molécula dañada va a tener que buscar otro electrón para estabilizarse, que va a robar de otra molécula, que a su vez va a tener que dañar otra molécula y así sucesivamente, ¿vale? A ver, estoy simplificando, esto es más complejo, pero como mensaje general debemos entender que fruto de las reacciones metabólicas que se producen constantemente en nuestro cuerpo, por ejemplo en la propia producción de energía en las mitocondrias a partir del oxígeno, se producen estos radicales libres. Y es cierto que estos radicales libres en exceso producen daños en el cuerpo y por eso tenemos la capacidad de producir nuestros propios antioxidantes que neutralizan estos radicales libres. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente cediéndoles el electrón que les falta a esos radicales libres y por tanto estabilizándolos. De hecho, desde los años 50 se formuló la teoría de envejecimiento de los radicales libres, donde se proponía que la producción de estos radicales libres era la causa principal del envejecimiento en los animales, incluidos los humanos, ¿no? Y esta teoría ganó adeptos con el tiempo y desde los años 70 se empezó a hacer mucho énfasis en los suplementos de antioxidantes, que de hecho se convirtieron en una gran industria, lo sigue siendo actualmente, a pesar de que ya en los años 90 los primeros grandes estudios no solo no demostraban beneficios, sino que se veían en algunos casos más tasas de cáncer. Y ya en el siglo XXI hay también varios metaanálisis que siguen encontrando más riesgo, ¿vale? Pero como siempre, hablamos de estudios observacionales donde no está clara la asociación. ¿Es que los suplementos de antioxidantes aumentan el cáncer o es que las personas con cáncer empiezan a tomar estos suplementos pensando que les van a beneficiar, ¿no? Pues no estaba del todo claro, pero gradualmente se hicieron más ensayos clínicos que veían que efectivamente suplementar con antioxidantes podría dar problemas y uno de estos problemas era más riesgo de algunos tipos de cáncer. ¿Eso implica, por tanto, que los antioxidantes son malos? Desde luego que no, sino que volvemos a lo de siempre. Tanto los radicales libres como los antioxidantes están en nuestro cuerpo por algo, o sea, debe existir un equilibrio entre estos dos compuestos. Un exceso de radicales libres fruto, por ejemplo, de una disfunción mitocondrial o de incapacidad de producción de suficientes antioxidantes propios, sin duda es problemático y va a elevar el estrés oxidativo, ¿no? Pero ojo, un exceso de antioxidantes también puede ser problemático. Durante cientos de miles de años, nuestros antioxidantes venían de los alimentos y de nuestra propia síntesis interna, y esto hacía que vivieran en un equilibrio razonable con la producción de radicales libres. Si de repente añadimos suplementos con cantidades mucho más elevadas, mucho más concentradas de lo que evolutivamente experimentamos, pues podemos romper este equilibrio y causar problemas. Cuando hablo, por ejemplo, de los polifenoles, explico que nos benefician por hormesis, es decir, su ausencia nos daña, pero su exceso también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si priorizamos alimentos, vamos a tender a lograr la dosis hormética adecuada, pero si abusamos de suplementos, tenemos desde luego riesgo de romper este equilibrio entre radicales libres y antioxidantes.
De hecho, los radicales libres se cree que pueden actuar como moléculas señalizadoras y, por ejemplo, el ejercicio eleva los radicales libres y esto podría facilitar las adaptaciones positivas del ejercicio. Tenemos además estudios que, por ejemplo, suplementando con antioxidantes después del ejercicio, se ve que efectivamente se pierden parte de los beneficios del ejercicio, ¿no? Al reducir esta producción de radicales libres. Entonces, como ocurre siempre, nuestra biología es tremendamente compleja, está llena de mecanismos de retroalimentación, de ajustes homeostáticos e intentar actuar desde fuera sobre esta compleja maquinaria, ¿no? Con medidas simplistas, vamos a decir, como suplementar con antioxidantes, puede tener consecuencias no deseadas. Ojo, no estoy diciendo que sea malo per se, depende por supuesto de muchas cosas y por ejemplo en el episodio 221 hablo de suplementos de vitamina C, que es quizá lo que más se ha estudiado, con más potencial, pero lo limitaría también a casos concretos. Sabemos, por ejemplo, que dietas ricas en antioxidantes se asocian con mejor salud, pero suplementar con antioxidantes no, porque de nuevo no se trata solo de la molécula, sino de dónde la obtienes, con qué otras moléculas viene asociadas, de la dosis que obtienes, etcétera, etcétera. Y después de comentar todo esto, regreso ya a tu pregunta sobre ese estudio en concreto y debemos entender que fue un estudio en ratones y usaban un suplemento de ácido gálico y vieron que efectivamente aumentaba la proliferación de cáncer, mediado además en parte por la microbiota. Y esto, como decía antes, no es nuevo, se ha visto en más estudios, se ha visto también en humanos y por eso sería muy cauto con ciertos suplementos de antioxidantes en personas con cáncer. Y hablo en general, ¿vale? Reitero que, por ejemplo, se han visto buenos resultados con dosis altas de vitamina C en algunos tipos de cáncer, pero nunca pensemos que más antioxidantes es necesariamente mejor. Y como decía al principio, ¿qué ocurre en el caso del estudio anterior? Pues que a los medios de comunicación les gustan los mensajes alarmistas, simplistas, y como el ácido gálico está presente en alimentos como chocolate, té o café, pues interpretan libremente a partir de este estudio en ratones pues que estos alimentos podrían elevar el riesgo de cáncer, ¿no? Pero obviamente no tiene ningún sentido por todo lo que he explicado. Además, las cantidades que encontramos en los alimentos son muy inferiores a las que obtendríamos de suplementos de este tipo y esos alimentos ayudan a mantener ese equilibrio entre radicales libres y nuestra capacidad antioxidante, ¿no? Y como explicaba el doctor Félix Martín en el episodio 228, el café, por ejemplo, se asocia precisamente con menos tasas de cáncer, ¿no? Igual que los arándanos, igual que el consumo de té, etc. Entonces, repito, hay que tener cuidado con los mensajes simplistas que vemos en la prensa, hay que entender mejor lo que hay detrás de todo esto y espero que con esta respuesta pues haya quedado más claro el tema, ¿no? Pero, como resumen final, los alimentos ricos en antioxidantes son buenos, los suplementos de antioxidantes aislados no necesariamente y habría que tomarlos en momentos puntuales con objetivos concretos y no suplementar ciegamente. Hola, muy buenas, Marcos. Nada, primeramente enhorabuena por el programa y te quería lanzar la siguiente duda porque no he encontrado apenas esta información. Me gustaría saber si hay alguna relación entre la proinflamación y el consumo de alimentos ricos en ácido araquidónico. Venga, muchas gracias y un saludo. Pues igual que en la respuesta anterior, el tema es más complicado. Supongo que esta idea viene de que el ácido araquidónico es un ácido graso omega 6 poliinsaturado y algunos tienen esta visión simplista de que los ácidos omega 3 son antiinflamatorios y los omega 6 son proinflamatorios, ¿no? Pero esto es bastante más complejo. De hecho, ambos son esenciales para el ser humano y, por tanto, necesitamos ambos. ¿Qué ocurre? Pues, hay dos problemas. Primero, que debe haber cierta proporción o equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, igual que debe haber un equilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes, como mencionábamos en la pregunta anterior. Y en la dieta moderna predominan los ácidos grasos omega 6 de lejos. Se estima que en las dietas ancestrales el ratio estaba entre 1:1 y 1:5, ¿no? De omega 3 a omega 6, y en la actualidad está más bien entre 1:15 y 1:20. Y esto sí puede ser un problema, pero más que esto se trata, o el problema es el origen de ese omega 6, ¿no? Y el mayor aumento de ese omega 6 en las dietas occidentales viene de los aceites vegetales, que también mencioné antes, que al ser expuestos al calor se oxidan con más facilidad y esto sí puede contribuir a esa inflamación crónica de bajo grado que provoca tantos problemas.
Entonces, volviendo al ácido araquidónico, es cierto que participa en la respuesta inflamatoria, sin duda, pero eso no implica que sea malo. O sea, esta respuesta inflamatoria está ahí por algo, es parte importante del sistema inmune y no es casualidad, por ejemplo, que la leche materna tenga ácido araquidónico, ¿no? Y está ahí en nuestro primer alimento porque nos hace falta. Y también está en los huevos, en la carne roja. De hecho, un estudio que evalúa la cantidad de ácido araquidónico en las dietas ancestrales indica que antes consumíamos más que ahora, ¿vale? Por eso cuando hablamos del omega 6 debemos aclarar el origen de ese omega 6 y cómo se procesa, porque como decía, es también más sensible al calor. De hecho, en deportistas y sobre todo en entrenamientos de fuerza se ha experimentado con ácido araquidónico porque la teoría era que al aumentar la respuesta inflamatoria post-entrenamiento se podrían lograr mejores resultados, por ejemplo, a nivel de ganancia muscular. Porque enlazando con la pregunta anterior, el ejercicio eleva la inflamación aguda a corto plazo y esto es una respuesta normal. Por eso tenemos también estudios que indican que los antiinflamatorios reducen la adaptación al entrenamiento de manera similar a los antioxidantes. Y es un ejemplo más de que la realidad es bastante más compleja de lo que muchos piensan, ¿no? Los radicales libres no son malos per se, la inflamación no es mala per se, el problema es cuando se desregulan estos procesos y si bien el ácido araquidónico como suplemento no ha demostrado mejorar la masa muscular, lo siento, pero tampoco ha mostrado ningún problema ni elevar la inflamación crónica de bajo grado, que es la realmente peligrosa. Entonces, el ácido araquidónico podría considerarse proinflamatorio técnicamente, pero en el sentido de participar en la respuesta inflamatoria, ¿vale? Que es necesaria. De hecho, algunos proponen suplementar ante estados de bajas defensas o para evitar resfriados, aunque hasta donde yo sé, tampoco hay evidencia de que realmente tenga un efecto en este sentido y yo no recomiendo suplementar en ningún caso, pero desde luego el que ingerimos de manera natural en los alimentos no solo no es malo, sino que probablemente nos ayude a mantener una respuesta inflamatoria adecuada. Soy un corredor de ultrafondo en montaña con un nivel de entrenamiento avanzado, pues compito en distancias de hasta 100 millas. Comencé a seguirte hace tiempo cuando buscaba fórmulas de flexibilidad metabólica para aplicar en mi deporte. Empecé con periodos cetogénicos, adapté mi dieta a un low carb permanente o casi permanente e introduje algunos ayunos con fantásticos resultados. Aprovechando este periodo de parón competitivo me he focalizado en entrenar fuerza de manera más intensa. 5 días a la semana, en el que combino entrenamientos funcionales, calistenia, entrenos de barras, etcétera, sin dejar mis entrenos habituales de corredor de fondo. El caso es que he conseguido un desarrollo muscular y de fuerza bastante aceptable y me gustaría seguir en esa línea, incluso potenciarla. Estoy pensando en seguir tu programa Barra Libre, pues dispongo de herramientas para ellos, pero no sé me gustaría saber tu opinión, si lo ves compatible y adaptable a mi caso y a mi deporte. Nada más, un saludo y muchas gracias por la extraordinaria labor de divulgación que realizas y por transmitirnos todo tu conocimiento. Pues muchas gracias a ti también por compartir tu experiencia y siempre digo que una de las carencias que veo en muchos corredores de larga distancia es la falta de fuerza. A veces por pensar que ganar fuerza o ganar masa muscular les va a lastrar en la carrera o les va a hacer más pesados y esto es un error, ¿no? A ver, como todo, a partir de cierto punto, pues evidentemente más masa muscular sí puede ser contraproducente en este deporte, pero ganar unos pocos kilos de músculo, o sea, y de fuerza asociada a ese músculo, no solo va a hacerte más rápido, sino también más resistente a las lesiones, va a mejorar la economía de carrera, como indican varios estudios, o sea que recomiendo en general a todos los corredores trabajar la fuerza. Y esto no implica necesariamente levantar grandes pesos ni pasar horas en el gimnasio. De hecho, muchos corredores y ciclistas han mejorado mucho las marcas o cómo se encuentran en general, tanto a nivel físico, estético, etcétera, siguiendo mi programa básico desencadenado, que se basa en ejercicios con el propio peso, y por lo que entiendo fue más o menos tu caso. La pregunta es, ¿tiene sentido meter ya trabajo de fuerza más puro con sentadilla con barra, con peso muerto, con press de banca, con press militar? Pues personalmente creo que depende ya de cada uno. O sea, si no te apetece, no hace falta que lo hagas, ¿vale? Pero si estás animado, o sea, si quieres probar, si quieres llevarlo un poquito más allá, pues creo que hacer al menos la fase 1 de barra libre durante 2-3 meses y quizá incluso la fase 2 seguramente te va a ayudar.
¿Qué ocurre? Pues que tienes que ver hasta qué punto interfiere en tu programa de entrenamiento de resistencia, digamos, y quizá hacer los 3 días a la semana de la fase 1 y después los 4 días a la semana de la fase 2 de barra libre sea mucho, y con que hagas 2 días a la semana, pues logres la mayor parte de los beneficios, ¿no? De la mejora de fuerza, sin problemas de recuperación después para tus entrenamientos de endurance, o quizá en una fase donde no estés entrenando mucho la parte de resistencia puedas meter un día más de fuerza, y cuando estés más cerca de la competición pues bajes quizás y hagas solo 2 días, o incluso a partir de cierto momento puedas quedarte en un día a la semana, ¿vale? O sea, lo bueno de esto es que es más fácil mantener que ganar. O sea, para ganar fuerza y masa muscular requieres más volumen de entrenamiento semanal, pero después para mantener, sabemos que incluso con una sesión full body a la semana se puede mantener la fuerza y la masa muscular durante meses, ¿no? Entonces, como digo, creo que sí te va a ayudar, y al ser un estímulo nuevo te va a permitir progresar bastante rápido durante unos meses y podrías aprovechar esas ganancias. Hola Marcos, mi nombre es Celia. Muchas gracias por tu generosidad a la hora de transmitirnos todo tu conocimiento. Tengo una duda que nunca consigo resolver. Entiendo cuál es el mecanismo de la pérdida de grasas, es decir, el déficit calórico, el incremento de actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no entiendo por qué en los sitios de estéticas te dicen que pierdes grasas por hacerte un masaje, o por sea un masaje manual o un masaje con aparatología. ¿Podrías explicarme la diferencia entre estas dos pérdidas de grasa, por favor? Muchas gracias. Es una pregunta interesante, Celia, y a ver, de manera conceptual, como dices, hay 2 formas de perder grasa. Una es usándola, ¿no? Y para eso pues debes crear ese déficit energético, y si por ejemplo reduces la ingesta calórica o aumentas la actividad física y creas un déficit de 500 calorías al día, por decir algo, pues tu cuerpo va a usar tu grasa almacenada para cubrir ese déficit, ¿vale? A ver, esto es más complejo, parte de ese déficit se puede cubrir con glucógeno o incluso con proteína, pero como digo, conceptualmente es así, ¿vale? Creas un déficit calórico y ese déficit se cubre con tus reservas de grasa, es decir, tu cuerpo usa esa grasa y por tanto la pierdes. Y la otra opción es atacar directamente el tejido graso, por ejemplo con una liposucción, donde lo que haces es eliminar esa grasa directamente. Como analogía, pues imagina que tienes un coche con un tanque de gasolina, pues para eliminar esa gasolina tienes 2 opciones. Una, arrancar el coche y usarlo, con lo cual se irá quemando esa gasolina. Y la otra opción es meterle una manguera en el tanque y sacarle parte de esa gasolina, que sería el equivalente a una liposucción. ¿Qué ocurre aquí? Pues varias cosas. Primero, que hay muchos engaños en estas terapias. Por ejemplo, los masajes reductores o la mesoterapia no funcionan realmente para quemar grasa. O sea, desde luego tienen poca evidencia. En el mejor de los casos podrías llegar a estimular la lipólisis en cierta zona, es decir, liberar la grasa localizada en los adipocitos o las células grasas de una zona concreta, pero incluso si esa grasa se llegase realmente a liberar al torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos libres, si no se oxida o no se usa esa grasa, simplemente se va a volver a almacenar en otra parte del cuerpo, por lo que no va a tener un efecto relevante. Algo distinto son técnicas, por ejemplo, como criolipólisis, que como su nombre indica utiliza el frío para matar directamente a las células grasas, esperando que después tu cuerpo las expulse, ¿no? Que expulse estas células muertas. Y la verdad es que existen varios estudios sobre esta tecnología, llamada también Cool Sculpting, y parece bastante prometedora. De hecho, es probablemente la que más evidencia tiene, pero tampoco es una técnica para perder peso. O sea, sirve únicamente para personas que ya están en su peso, en un peso adecuado, y que quieren atacar zonas específicas, ¿no? Y matar esas células grasas con frío parece ayudar. Obviamente menos que una liposucción, pero a su vez es mucho menos invasivo y tiene menos riesgos. En cualquier caso, tampoco es mi especialidad, así que me quedo a nivel conceptual. Solo os pido que os informéis bien de los tratamientos, porque, repito, hay muchos que no sirven para nada, ¿vale? Otros que sí, pero que también pueden tener contraindicaciones o efectos secundarios.
Y lo principal, o el mensaje final con el que os quiero dejar, es que todas estas técnicas tienen que venir acompañadas de cambios de hábitos. O sea, si no mejoras los hábitos alimentarios, ni incorporas actividad física o mejoras tus hábitos en general, pues cualquier grasa que pudieras perder con estas técnicas va a regresar, ¿no? Es como sacar agua de una canoa con agujeros. Pues sí, si sacas 2 cubos de agua, pues el nivel baja un poco, pero si no arreglas los agujeros, va a seguir entrando agua y en poco tiempo vas a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, empieza por aquí y después de unos meses, si necesitas algo de ayuda externa, vamos a decir, pues eso, para reducir un poco de grasa localizada, pues perfecto, ¿no? Pero hay que informarse bien, hay que asegurarse de que el tratamiento cuenta con evidencia científica, que entiende los posibles efectos secundarios, ¿no?, que siempre hay, y si te encaja todo, pues adelante, ¿no? Pero, repito, la base siempre tiene que ser cambiar nuestros hábitos y a medio plazo es con diferencia lo que va a tener un mayor impacto. Y nada más, gracias como siempre por escuchar. Os pido un favor antes de terminar y es que si os gusta el podcast nos dejéis una evaluación en iTunes o iVoox o la plataforma que uséis porque nos ayuda mucho a tener más visibilidad y llevar este mensaje a más personas. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.